Quiero saludar con mucho gusto, pues a dos picudos. Uno de ellos, Humberto Guerrero Manning, psicólogo especialista en modelos de atención clínica, socio director del Advisory Network for Wellbeing. Y está Jorge Mérida Puga, médico egresado de la Universidad de La Salle, psiquiatra por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, maestro en ciencias médicas. Y dirían, bueno, y con tanto currículum, Fernanda, ¿qué hacen los dos señores ahí? Vamos a hablar de algo que me parece muy interesante, al que muchísimos mexicanos estamos expuestos, que son los factores psicosociales en el trabajo. A ver, consisten en las condiciones humanas de trabajo, consiste en cómo te sientes donde trabajas, consiste en las relaciones de trabajo que tienes. ¿Qué significa el impacto de los factores psicosociales en nosotros a través del trabajo? Muchas gracias, Fernanda, por invitarnos a tu programa. Los factores psicosociales son esos elementos que están en los trabajos, son intrínsecos de la naturaleza del trabajo. Y son aquellos que impactan, ¿no?, en la emoción, el bienestar emocional, incluso que pueden impactar en la salud mental del trabajador. Y estos elementos son aparentemente no tangibles porque tienen que ver con la organización del trabajo. Si en un centro de trabajo no se organiza adecuadamente las cargas, está la sobrecarga de trabajo. O si no se le escucha al trabajador, hay una baja autonomía o baja participación. Pero también están las condiciones de trabajo, jornadas prolongadas, además horas extra tal vez no pagadas, o no tener una adecuada vinculación con tu medio familiar por estar tantas horas dentro del trabajo. ¡Újule! De esos son los que más conozco. En mi entorno, los que pasan muy poco tiempo en familia, los que no tienen un horario de salida, o sea, saben a qué hora entran, pero no saben a qué hora salen, porque el jefe es el que se queda a trabajar a morir. Y entonces, pues todos tienen que seguirle el ritmo, porque sinónimo que se quedara solo. Y me cuestiono en el entorno, pues, ¿dónde comen? ¿Dónde se atienden si están enfermos? ¿Cómo le hacen en el ambiente de trabajo? Si es bonito el lugar o no es bonito el lugar de trabajo. Todo eso influye. Así es, y desde los años 80, desde la década de los 80, la Organización Internacional del Trabajo ya hacía mención a estos elementos y favorecía o promovía que se atendieran. Y llevábamos más de 3 décadas de una brecha de no atención a estos temas, y no atención desde el área de la salud, reconocer que impactan la salud. Eso es lo que nos hacía falta en México. Y ahora, dadas las modificaciones regulatorias respecto a la seguridad y salud en el trabajo, ahora se tienen que atender. Ya es reconocido por el marco normativo mexicano que estos elementos impactan el bienestar emocional, influyen en la salud mental del trabajador y por lo tanto deben prevenirse y controlarse. Hace tiempo vino gente representando a la Secretaría del Trabajo, hace algunos 4 o 5 años. Y me acuerdo que hablaban de el trabajador feliz y el trabajador en bienestar y cómo eso aumentaba la productividad y cómo ellos, desde la Secretaría del Trabajo, promovían que en las empresas se observara la calidad de vida de un trabajador. Fernanda, muchas gracias por la invitación a tu programa. Definitivamente, hoy existe evidencia de que una empresa saludable, que tiene personas sanas, es mucho más productiva. Y el bienestar y la calidad de vida son 2 elementos fundamentales para incrementar la productividad. Como decía mi colega, el doctor Mérida, en México tenemos una brecha respecto de la gestión de los factores de riesgo psicosocial comparado contra otros países europeos o americanos. Y hoy en día existe ya un marco normativo
que se llama Norma 035 de factores de riesgo psicosocial, que obliga tanto a los empleadores como a los empleados a alinearse con ciertas obligaciones para identificar, analizar, prevenir y controlar estos factores de riesgo psicosocial. A ver, explícanos un poco más detenidamente ese tema de la norma 035 para conocerla. La norma 035 es oficial, es decir, es vinculante, es obligatoria. Y en esta norma... ¿Tanto para el trabajador como para el que te da el trabajo? Específicamente para el empleador, tiene la mayor parte de obligaciones y algunas también para el trabajador. Y esta norma obliga al empleador a tener una política exclusivamente para atender y prevenir los factores de riesgo psicosocial, la violencia laboral y fomentar entornos organizacionales favorables. Es decir, esto que pudo haber sido una especie de buenas prácticas en las empresas, ahora es obligatorio, dado que si no se atiende, impacta la salud. Otra obligación es que en los centros de trabajo se detecten cuáles son esos riesgos. O sea, saber en qué área o en qué puesto de trabajo hay sobrecarga de trabajo, o hay inseguridad en el empleo, o hay violencia, o no hay probabilidad de desarrollarme dentro de la organización. Se tiene que hacer un mapa de dónde están esas áreas donde están presentes estos factores de riesgo. ¿Cómo poder diferenciar? No es menor la pregunta. ¿El realmente un ambiente álgido? ¿El realmente un ambiente dañino? Contra que un empleado acuse a otro por envidia. Ok. Afortunadamente, desde hace 3 o más décadas, se han desarrollado ciertas disciplinas científicas. Una de ellas es todo aquello que tiene que ver con la psicometría. A partir de estas disciplinas científicas ha enriquecido a las áreas sociales y de la salud, porque ahora puedes medir con precisión y detectar factores o elementos que no dependen de la persona, sino que son del ambiente. Entonces, a través de instrumentos válidos, que son replicables, que son cuestionarios a lo mejor. Exactamente. Son cuestionarios que identifican con precisión esos factores de riesgo psicosocial. Entonces, así se salva la impresión de que esto puede ser muy subjetivo o muy con base en el criterio. Más bien, se aplican estos instrumentos que están diseñados científicamente y validados científicamente. Es que fíjense, en un trabajo es como meter a un chorro de gente en una licuadora. Ya me explico, es radiofónicamente, no todos tienen la misma educación, no todos tienen el mismo ejemplo, no todos tienen el mismo estudio, en fin, no todos tienen y tienen que convivir con el todo. Entonces sí es un poco complejo, ¿no? Un ambiente de trabajo. Claro, definitivamente están interactuando muchas personalidades, ¿sí?, dentro de un ambiente de trabajo. Sin embargo, esta normatividad se enfoca en, digamos, el punto de intersección entre la persona y su centro de trabajo. Es decir, que estas obligaciones no tienen que ver con estas personalidades, sino con las condiciones o los elementos que se dan dentro del centro de trabajo y que tienen que ver con el contenido del trabajo, la organización, sí, es una meta etcétera, en común, ¿no? Y que afectan a las personas. ¿Sí? Claro. En ese punto de intersección es donde se enfoca esta regulación. Ahora, pensemos en el trabajo donde estamos. ¿Todos vamos hacia el mismo objetivo? ¿Todos tenemos la misma meta? ¿Tenemos claro cuál es esa meta? Estas preguntas que estás haciendo son justamente las que previenen los factores de riesgo. Cuando no hay un objetivo claro cuál se tiene que conseguir, cuando no tengo mi rol bien definido, cuando tengo órdenes contradictorias o no se me dice cómo se me va a medir mi desempeño y la transparencia en la medición de ese desempeño, es cuando surgen los factores de riesgo psicosocial. Es por eso que en esta norma se tienen que contemplar justamente todas esas buenas prácticas de la buena gerencia, ¿no?, o de una buena dirección.
Y Híjole, es que empezando por eso, ¿a quién elegiste de jefe? así es. ¿Qué Ese es un problema. características de liderazgo tiene ese jefe? ¿Qué quiere? Uy, hay muchos recovecos en esto, ¿eh? Sobre todo en un país como México hay muchos recovecos, mucha improvisación. Y eso de alguna u otra forma impacta en las relaciones Claro. interpersonales. El no tener adecuadas habilidades de comunicación o cómo dar una retroalimentación positiva y que realmente sea provechosa para el colaborador y no se asuma como un regaño. Entonces es allí donde se tienen que hacer mejorías dentro de las organizaciones. El punto es aquí que, o lo valioso de la norma es que ya no se hace como una buena práctica, ya se hace ahora de manera obligatoria, tiene que ser obligatorio, y el empleador va a tener la obligación de incluso documentar que está identificando cuáles son esas áreas de oportunidad y qué acciones está realizando. Pero ¿a quién acudes? Si hubiera un problema así en tu trabajo, ¿a quién acudes? ¿A quién le hablas? Una de las obligaciones que va a tener el empleador a partir de octubre de este año es establecer protocolos y mecanismos para que la gente pueda expresarse y pueda comunicar todo este tipo de situaciones. Y el empleador va a estar obligado a darle seguimiento y atención, digamos, a todas esas quejas o denuncias, por ejemplo, en el caso de la violencia, el hostigamiento y el acoso laboral. Pero, a ver, pensando en tipo patrón, en tipo jefe, pues si tú me vas a causar problemas, te quito. Pues la verdad, ¿para qué me meto en más conflictos si tú no estás de acuerdo en las condiciones que yo te estoy dando? Pues agarra tus triques y vete. Digo, allá vendrá otro que ocupe tu lugar. Nadie es indispensable. Entonces, frente a esa mentalidad, pues ¿cómo le haces? En cuanto a horarios, comida, calidad de vida, o sea, todo lo que envuelve calidad de vida, bienestar, ¿estás en bienestar o estás pelas? O vives una vida loca, ¿no? En función del trabajo, no comes, no nada, no duermes, no nada. No socializas, no puedes. ¿Cómo estás tú en el tema de trabajo? Regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernando? Humberto Guerrero Manning y Jorge Mérida Puga. Este tema de los factores psicosociales en el trabajo que nos llevan a enfermarnos, nos llevan a una mala alimentación, nos llevan a no dormir, nos llevan a un estrés del caramba. Me imaginé, digo porque puede haber trabajos de 3, 4, 5 personas en torno a una empresa, pero me imaginé de repente estos edificios inmensos de las secretarías federales en donde hay 3,000 empleados, 10,000 empleados que viven, o sea, trabajan en unas oficinitas, bueno, ni siquiera hay oficinas, en unos escritorios, que ese es su latifundio, ¿no? De vida, en donde si acaso puedes poner una flor en tu escritorio, si acaso puedes guardar un sándwich o una torta o un chilaquil que huele toda la oficina en uno de los cajones, una delegación donde te atienden. Es de repente ves unas condiciones infrahumanas, partiendo de la infraestructura de gobierno federal. Ya de ahí para el real. Acabas de describir perfectamente varios factores de riesgo. Es decir, esto no es nada nuevo. Por ejemplo, describiste las condiciones físicas, espacios reducidos, Sí. poca ventilación, mala temperatura, iluminación, Y donde te venga hacinamiento. un temblor, Así es. eso está canijo, de verdad. Así es. Entonces, esas condiciones físicas que te demandan que te adaptes y que tengas que hacer un esfuerzo para no salirte de tu espacio de trabajo, ¿ok? Entonces, duro, ese es Humberto. un factor de riesgo psicosocial. Otro factor de riesgo psicosocial que mencionaste es estas personas que están atendiendo a personas. Llegan usuarios enojados o usuarios impacientes o usuarios con los cuales tienes que controlar tus emociones, tu conducta, pero también tienes que controlar la conducta del servidor o del usuario.
A eso se le llama demanda emocional, es decir, qué tanto yo tengo que controlar la conducta del otro. Entonces, hay puestos de trabajo. Que ahí vienen las quejas en bancos, en todo esto, en servicios telefónicos. Ahí, bueno, hay un mundo en donde pues tú te enfrentas a una queja y no sabes quién te va a tocar del otro lado. Claro. Y me voy a regresar un paso, Fernanda. Acabas de mencionar algo bien importante. Si en esas condiciones, ¿no?, te expones a un temblor o a un terremoto. Esta norma también va a obligar a los empleadores a atender a las personas que se exponen a un evento traumático como un temblor en su lugar de trabajo o por motivo del trabajo. Entonces, esas personas que están expuestas, por ejemplo, a situaciones extremas en donde por su trabajo sufren alguna situación de violencia, ¿sí? También tienen que ser identificadas, evaluadas, diagnosticadas y atendidas y referidas para su atención. ¿Aseguradas? O sea, ¿te asegura, la empresa te tendría que asegurar? Como... Sí. Por ejemplo, un empleador, si tiene seres humanos en riesgo, no solo por un terremoto, porque eso nos puede tocar a todos, amas sí, de casa, donde estemos, pero si yo estoy trabajando en una maquiladora, yo tengo que estar asegurada, ¿no? Así es. Por el empleador forzosamente, para estar protegida. Definitivamente, y el empleador también tiene que realizar una serie de acciones para prevenir que tú sufras algún tipo de accidente y que te expongas a algún tipo de evento traumático. Pero si eso no fuera suficiente, si esas acciones de prevención no fueran suficientes, el empleador tendría que identificar quién se expone a esa situación de riesgo y a ese evento traumático. Tendrá que evaluarlo y, en dado caso, si requiere atención, canalizarlo para restablecer su salud. Híjole. Y deben estar asegurados. Justamente ese es un factor de riesgo. El no acceso a seguridad social es un factor de riesgo porque, naturalmente, cuando ocurre alguna enfermedad... Los dejan solos. Exactamente. Los Independientemente abandonan. si sea del trabajo o no, el no tener acceso a seguridad social es un factor de riesgo psicosocial. Entonces, esto es de las condiciones de trabajo. En México, el 56% de la población trabajadora está en la informalidad. Esto quiere decir que muy probablemente no estén asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y cuando ocurren este tipo de eventos, pues es un problema. Fíjate, me estaban dando un dato, no sé si sea vigente, que el 75% de la población, 70% gana de 2 a 4 salarios mínimos en distintos trabajos. Y que muchos de ellos, si bien uno es formal, en algunos casos, los otros 3 no. O sea, el ingreso de los otros 3 no es formal. Entonces, el riesgo de toda una población es una locura. Exactamente. Y, por ejemplo, imaginemos que ese trabajo formal, el empleador es consciente y no da jornadas prolongadas, da un salario, digamos, que corresponde a la tarea y al tiempo, pero de alguna otra forma, el estar cubriendo con otro tipo de trabajos, ¿no?, hace que la sobrecarga en general pues sea bastante perjudicial. Y aunque un empleador esté dando una adecuada remuneración, está trabajando con un colaborador que está cansado, que no ha dormido bien, que tiene muchas preocupaciones y que además corre el riesgo de accidentarse dentro de las instalaciones. Por favor, ¿cuántos accidentes? Recientemente, filmando una telenovela allá en Sinaloa, pues el chofer ya llevaba jornadas brutales de manejo, pero pues no lo cambiaron. Dijeron, ya nada más te falta llevarlos aquí al aeropuerto y ya se acabó este desmadre. Y pelas, un accidentazazazo, porque el chofer se quedó dormido. Y yo que ando en tantas carreteras, a mí me cuentan los choferes, Fer, es que no descansamos. Ah, ¿no descansaste? Préstame el volante, manejo yo. Échate tú un sueñito, porque no vaya a ser la de malas.
¿En qué condiciones están trabajando muchos de ellos? En México, una de las principales causas de muerte temprana y discapacidad tiene que ver con la violencia y los accidentes en carretera. Sobre todo para nosotros los hombres es la principal causa de muerte y discapacidad, la violencia y los accidentes en la carretera. A diferencia de las mujeres, cuya principal causa de muerte temprana y discapacidad tiene que ver con las enfermedades mentales, es decir, la depresión. O las fábricas, ¿no? También los accidentes que se viven en las fábricas. No, creo que es un reto bien interesante el que enfrenta México en ese sentido, porque creo que si algo no estamos teniendo muy claro es la cantidad de dinero que el gobierno se ahorraría en políticas de salud pública si los empleados están en buenas condiciones. Y lo que justamente no... Eso pasa lo contrario. Y no solo el gobierno, también las empresas podrían Claro. ahorrarse muchísimo dinero si prestaran atención a la prevención y control de estos factores de riesgo psicosocial, sobre todo en temas de ausentismo. Por ejemplo, una persona con depresión falta a su trabajo aproximadamente 25 días al año. Una persona con estrés postraumático que se expuso a un evento traumático falta aproximadamente 15 días al año. Una persona con un trastorno de ansiedad generalizada falta aproximadamente 20 días al año. Y las enfermedades mentales habitualmente van una de la mano de la otra, es decir, van en conjunto, no aparecen de manera aislada. Entonces, por ejemplo, si alguien tiene estrés postraumático, es muy probable que también presente un cuadro de depresión. Y luego un cuadro de ansiedad. Entonces, si le vamos sumando, ¿sí?, el número de días que falta esa persona con un problema de este tipo, entonces el costo para la organización es muy alto. Y si consideramos que aproximadamente el 25% de la población en general padece algún trastorno mental, entonces pues nada más hay que hacer cuentas. Ahora, no solo en términos de ausentismo, también hablamos de rotación de personal y su relación con los factores de riesgo psicosocial. Humberto Guerrero, ¿dónde podemos localizarte? Tienes el Advisory Network for Wellbeing, que me parece pues que vale la pena tomar en cuenta. Una especie de consejero, ¿no?, para el bienestar dentro del trabajo. Y tú, Jorge Mérida, también, ¿dónde podemos localizarlos? Claro, pueden localizarme en www.adnwellbeing.com o en LinkedIn como Humberto Guerrero Manning o igual en LinkedIn como Advisory Network for Wellbeing. Jorge Mérida Puga. Igual mi perfil en LinkedIn, Jorge Mérida Puga, ahí estamos para orientarlos. Pues yo les diría, y sin temor a equivocarme, necesitaría pedirle a mi equipo de trabajo que pase este micrófono. Pero quienes trabajamos en ¿Qué tal, Fernanda? Somos muy afortunados. La verdad, tenemos nuestros descansos tan importantes como llegar puntuales. O sea, aquí hay descansos para todos. Creo que un ambiente de trabajo así nos puede dar mucha mayor productividad. No sé, tendría que pasar ellos que trabajan conmigo y otras familias que dependen de Fernanda Comunicaciones, de cómo le están pasando en el trabajo que desempeñan para finalmente Fernanda, ¿no?, Comunicaciones. Pero, híjole, yo de lo que veo en mi entorno inmediato a lo que veo afuera, híjole, a veces las condiciones son francamente deplorables, infrahumanas. No está bien, ¿eh? Fíjense, lugares donde no entra el aire fresco. O sea, olvídense de aire fresco, nada más. La repercusión que eso tiene, no ver colores. O sea, aguas. No estamos en las mejores condiciones de trabajo en un país en donde debemos de valorar mucho más a los empleados.